Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Qué tal estuvo el feriado? Mal. Mal. ¿Por qué? ¿Muchas tareas o qué? Sí, muchas tareas. Muchas tareas, pucha. Pero por lo menos no de mi clase, ¿verdad? Porque mi clase de una tarea hace 2 semanas. Que por cierto, aún faltan ¿De varias. laboratorio? Ah, de laboratorio. ¿Qué les dejaron de laboratorio? Unos videos y unos ejercicios. Ah, ok. ¿Y se reunieron con los instructores? ¿Se reunieron la primera semana? Yo hasta hoy pude reunirme en la clase y me dijo la licenciada que hablara con usted por lo de la tarea que había de esa semana. ¿Se acuerda que yo le escribí en el grupo que a mí no me salía en la plataforma? Sí, sí. Entonces me dijo que hablara con usted para que me diera chance de subirla esta semana, creo que me dijo. ¿Cuál es su sección? Ya le digo. Escríbeme ahí al WhatsApp personal, solo para... La 0900, ok. Sí, escríbeme ahí. Privado, escribo, ok. Sí, ahí hay WhatsApp, porque es que ahí no se me va a olvidar. Si me dice ahorita, se me va a olvidar al final de la clase. Entonces, Ok, después de la ahí clase le escribo. sí, ok, listo. Bueno, vamos a comenzar con lo que estemos ahorita. Comencemos. Aarón. Presente. Aquí. Listo. Ángel David. Presente. Angélica Merchel. Angélica Merchel. No. Aniel Carolina. Ángel Carolina, aquí está. Presente. Branca Estela. Presente. Dani Michael. Dani Michael se encuentra aquí. No, no se encuentra. Diana Berenice. Presente. Elin Zamaria. Presente. Lick, esta Angélica dijo de que no se iba a poder conectar porque el internet no tiene, ahorita solo anda WhatsApp. Ok. Dígale que me avise después, más tarde. Y que me lo reporte. Pero necesito que ella me lo reporte. Más tarde. Génesis Nazaret. Presente. Jasmine Naomi. Presente. Jennifer Yaira. Presente. Eileen Alejandra. Presente, ingeniero. Laura Elizabeth. Eliseth, perdón, Eliseth. Laura. Presente. Lidia Esther. Presente. Lilian Carolina. Lilian se encuentra aquí. No. Luz María Torres. Presente, Lick. María Fernanda Aguilar. Presente, Lick. María Fernanda Beltrán. Presente. Marlon Iván. Marlon Iván. Presente. Michael Renan. Presente. Sí, Michael. ¿Se encuentra aquí Michael? No, no se encuentra aquí. Ronald. ¿Se encuentra aquí Ronald? Presente, ingeniero. Listo. Roxana. Lili Ramos. Roxana. No. Sheila Alejandra. Presente. Víctor Alexander. Víctor. No. Vilma Amaris. Presente. Dina María. Presente. Eduardo José. Presente. Listo. Vamos a ver entonces nuevamente Víctor Alexander. Roxana. Michael. Lilian Carolina. Dani Michael. Angélica Mercia. Ok. Listo. Entonces vamos a comenzar con lo que estamos ahorita. Vamos a comenzar con ellos. O vamos con la tarea. ¿Ya la subieron? ¿Ya subieron el ensayo y la exposición? ¿Sí? ¿Confirmamos? ¿Todavía no? El ensayo sí, la exposición no. Ok. ¿Por qué no han subido la exposición? Es que me he fijado que varios no la han subido todavía. ¿Qué pasó? O sea, me extraña porque tuvimos 2 semanas. ¿Ya la están haciendo?
¿O qué pasó? No lo entienden. Bueno, no A mí creo solo que me no. falta grabarlo. Ok, está bien. Listo. Vamos a comenzar entonces con la clase. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a comenzar de esta parte. Estamos viendo la presentación en pantalla completa. Confirmamos. Sí, Lick. Sí. ¿Todos? Excelente. Ok, dijimos la clase pasada lo que era la corriente eléctrica, que la corriente eléctrica son electrones en movimiento, o sea, son electrones desplazándose en un determinado tiempo o momento. La corriente la vamos a medir en amperios, la expresamos en amperios y en sus unidades correspondientes. Por ejemplo, miren muy bien aquí la corriente, ¿cómo se expresa? En amperios. A va a significar amperios. Entonces, si yo tengo MA, aquí es igual. Si yo tengo miliamperios, correcto. Miliamperes. Sí, correcto, miliamperios. Recuerden eso, que no se los olvide, porque eso lo van a trabajar el resto de sus vidas. Créanme. K, ¿qué significa? Kiloamperios. Kiloamperios, correcto. Kiloamperios. Y UA, Microamperios. microamperios, correcto. Estas son las unidades de las corrientes. Todo eso significa corriente. Cuando ustedes vean MA, significa miliamperios. Y aquí es igual, sería entonces un MA, que sería igual a amperios. Un MA, ¿en qué sería igual? ¿A qué sería igual aquí? ¿A cuántos amperios? Un MA, ¿qué significa la palabra? O sea, ¿cuánto es igual a la palabra el mili? ¿A cuánto es igual? ¿Recuerdan eso? 10 a la 3. A la 3. Negativo 3, correcto. Negativo 3. Entonces, eso es lo que significa la M minúscula. 10 a la menos 3. Esto significa que un MA es 1 por 10 a la menos 3 amperios. Amperios. O, como yo sé que 1 por 10 a la 0,3 significa 0.001, significa amperios. Esto significa, por eso es que cuando yo tengo 5 miliamperios, 100 miliamperios, o MA, ustedes lo van a escuchar más como MA, 100 MA, 200 MA, nos referimos a unidad de corriente. Eso es lo que nos referimos a unidad de corriente. Ustedes lo van a escuchar muy seguido, de hecho lo van a escuchar hasta sus vidas, MA. Así ustedes lo van a escuchar así como MA. No se les suele decir tanto miliamperios, aunque significa eso. Ustedes lo van a escuchar como MA. Sí, más abreviado. Como MA nada más. Bueno, eso es lo que significa la corriente. Son electrones. Recuerden, la corriente son electrones desplazándose en un determinado tiempo, un determinado momento, así como lo podemos llamar. Y son las unidades correspondientes. El voltaje. Bueno, otra cosita. Lo siguiente es que tengan en cuenta esto, que la corriente, si aumenta la corriente, esto significa que son más electrones desplazándose. Por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos electrones desplazándose en esta parte y aquí electrones desplazándose aquí en esta parte. Miren que cuando hay más electrones que están moviendo, los electrones son estas pelotitas con signo negativo, esto significa que hay más corriente. Y si tengo menos electrones desplazándose, esto significa que hay menos corriente. Entonces, tengan en cuenta esto. Más corriente significan más electrones moviéndose. Que no se les olvide esto, porque lo vamos a estudiar muy bien cuando vayamos por el equipo de tubo rayos X. Más electrones significa más corriente. Menos electrones significa menos corriente. Tengan en cuenta eso. De aquí, cuando vayamos a estudiar el equipo, que más electrones va a significar más corriente y menos electrones menos corriente. Entonces, tengan en cuenta muy bien eso y vamos a repasar el siguiente concepto, que es voltaje. El voltaje o potencial o tensión se le suele conocer así también como tensión. Si ustedes escuchan tensión, también viene significando lo mismo, tensión o voltaje. Es lo mismo.
la palabra potencial casi no se maneja realmente, pero sí se maneja tensión o voltaje. Ustedes lo van a escuchar así. Cuando ustedes escuchan tensión de los rayos X, voltaje del tubo rayos X, eso es lo que está significando. Vamos a ver eso en su momento también. Y el voltaje es la razón por la cual se mueven los electrones. Y por tanto, para que haya corriente. Es decir, yo tengo los electrones aquí, estas pelotitas nativas son electrones, y yo sé que estos electrones cuando se mueven generan corriente. ¿Por qué? Porque mi corriente, la definición me dice que es un electrón en movimiento. Pero el voltaje es la razón que impulsa a estos electrones. O sea que el voltaje es lo que va a generar el movimiento de los electrones y por tanto es lo que me va a generar la corriente. O sea, es lo que va a originar la corriente. Eso es básicamente el voltaje. Es decir, es la razón por la cual empiezan a moverse los electrones. O sea, es como la fuerza. Imagínense que es como una fuerza, aunque no es fuerza, es diferente de lo que es fuerza, pero imagínense que es como un objeto que está ejerciendo una fuerza para que se muevan los electrones y por tanto haya corriente. Es eso el voltaje. Entonces el voltaje, relaciónenlo con la razón por la cual los electrones se mueven, los electrones empiezan a moverse. Si hay voltaje, eso significa que hay presente electrones moviéndose. Por lo menos, bueno, si alguien sabe un poquito de circuito, va a ver que hay varias, existe lo que son la corriente, ¿cómo es que se llama? Alguien que haya estudiado tal vez algún técnico de electricidad, sabe lo que es, ¿cómo es que se llama? Lo que es la corriente en cortocircuito. Bueno, han escuchado esos términos, que son términos aparte, que también tienen alguna relación con esto, pero como no estamos viendo tan profundamente lo que es este voltaje y corriente, eso es un tema aparte. Ok, entonces continuemos. Y entonces tengan presente que también el voltaje, como es la razón que se muevan los electrones, cuando haya mayor voltaje se van a mover más electrones. Y cuando haya menor voltaje se van a mover menos electrones. Eso también ténganlo en cuenta porque es un principio que lo vamos a ver en los equipos. Cuando tengan presente esto, cuando haya mayor voltaje, habrán más electrones moviéndose, más electrones desplazándose y por tanto más corriente. Entonces esto es lo que me ocasiona cuando hay un aumento de voltaje. Cuando hay un aumento de voltaje, cuando hay un mayor voltaje, hay más corriente porque hay más electrones desplazándose. Esto es algo que tienen que también, esto lo van a explicar muy bien en los equipos y van a ver que este principio nos va a indicar después cómo es que esto va, de cierta manera, a afectar la cantidad de rayos X que genera un equipo. Entonces, este principio también lo vamos a estudiar nuevamente. Y resulta que caso viceversa, cuando haya menor voltaje, habrá menos electrones desplazándose, y por tanto, menos corriente. Esto es lo siguiente que significa todo esto. Cuando yo tengo mayor voltaje, más corriente, y cuando tengo menos voltaje, menos corriente. Aquí me faltó electrones. Y me faltó la palabra electrones. Aquí va arribita. Entonces, este es otro asunto. ¿Puedo borrar esto? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo copiamos todos? Sí. Ok, excelente. Voy a borrar esto. Y ahora, vamos a ver. Tengan presente esto. Vaya, por ejemplo, un ejemplo, una fuente de voltaje es una batería. Aquí lo que estamos viendo, esto que ustedes están viendo aquí es una batería. Esto es una batería. Y fíjense que este principio tiene mucho que ver con los equipos de radiología. Esto mismo lo vamos a estudiar en su momento. Una batería tiene un cátodo y un ánodo. No sé si han visto eso. En su escuela se lo enseñaron en su colegio, que toda batería tiene un cátodo y un ánodo. Eso va a depender del tipo de batería. Ya sea tanto las baterías que utilizan los controles remotos, o sea, las que tenemos en nuestras casas, como la batería de carro tiene un cátodo y un ánodo. Fíjense muy bien que el cátodo siempre va a tener una polaridad negativa. Y el ánodo va a tener siempre una polaridad positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir y
Y como la batería, esta batería es una fuente de voltaje, tengan presente esto, es una fuente de voltaje. ¿Qué es lo que me hace el voltaje? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace el voltaje? Lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿qué hace el voltaje? ¿Qué es lo que hace el voltaje? ¿Qué es lo que hemos visto que hace el voltaje? Es la Ajá. razón por la cual los electrones se Sí. mueven. Entonces, como la batería es una fuente de voltaje, la batería hará que empiecen a moverse electrones. Que empiecen a moverse electrones. Y entonces esos electrones, ¿cómo se van a mover? Esos electrones se van a mover desde la parte del cátodo, es decir, la polaridad negativa, y van a venir esos electrones. Aquí estamos viendo como una vista interna, pero estos electrones vienen, empiezan a salir desde el cátodo, y se mueven por todo esto. Aquí lo que estamos viendo es una vista interna, lo que hay en este alambre, pero estos electrones vienen y van donde el ánodo. ¿Por qué donde el ánodo y no hacia donde el cátodo? Porque resulta que los electrones son polaridad negativa y el cátodo es polaridad positiva. Entonces, ¿qué tengo yo cuando tengo polaridad negativa y polaridad positiva? ¿Qué pasa con esos dos? Se traen. Se atraen, correcto. Entonces los electrones se atraen donde el ánodo. Entonces los electrones vienen y están siendo atraídos hacia el ánodo, se van haciendo del ánodo y generan corriente en este paso. Este mismo principio resulta que pasa en el equipo rayos X, que utilizamos nosotros para los estudios de radiología. Este mismo principio van a ver que exactamente vamos a tener un cátodo, un ánodo, y vamos a tener electrones que fluyen desde el cátodo al ánodo. Y el mismo principio, recuerden eso, los electrones se atraen hacia el ánodo, recuerden eso. Los electrones, que son, aquí lo voy a poner con polaridad negativa, se atraen hacia el ánodo. Y esto, el ánodo tiene una polaridad positiva, que no se los olvide también. Que no se les vaya a olvidar. Entonces, es eso mismo que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a moverse electrones? Porque hay una fuente de voltaje. Entonces, como hay una fuente de voltaje, que es la batería, empiezan a moverse electrones hacia el lado. Esto mismo van a ver que sucede en el equipo de radiología. Solo lo voy a explicar ahorita. Y nada más. Ok, ¿puedo borrar esto? No. Cópielo. Ok, ¿quiénes acaban de entrar ahorita para apuntarlo en la lista? Maestro, Roxana Lili Ramos, me conecté pero no me funcionaba el teléfono, entonces, pero me... Ah, ok. Está bien, Yo entré, Roxana. licenciado. ¿Quién más entró? Michael. Ok, Yo, sí, Michael. listo, Michael. Ok, Yo ¿alguien también, más? Lick. ¿Su Yo nombre? también. Dani. Dani Andino. Listo, Dani. Ok, ¿alguien más acaba de entrar? Vamos a ver. Angélica me dice que tiene el programa, ¿verdad? Ok, díganle a Angélica, la persona que me hizo, solo le dice que me lo reporte más tarde para excusarle. Y Irian Carolina, bueno, pues aquí. ¿Y Víctor Alexander se conectó? Tampoco. Ok. Entonces, okay, ya voy a borrar esto y continuamos. Vamos a continuar entonces. Fíjense que la corriente va a tener una dirección. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa que la corriente tenga una dirección? La dirección de la corriente lo que va a indicar es hacia dónde se van a estar moviendo. Fíjense muy bien. Así como tenemos nuestra fuente de voltaje aquí, fíjense que no por ley, bueno, recuerden que esta es la batería. Esto es un ejemplo de una batería. Se parece mucho a una batería de carro. Es un ejemplo. Y como les había comentado, la batería es una fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje. Y entonces el ejemplo que vimos anteriormente, aquí estaba el ánodo, aquí estaba el cátodo. Y entonces vimos que los electrones salían desde el cátodo perfectamente, salían del cátodo e iban hacia lo que es el ánodo. ¿Por qué? Porque el ánodo tiene polaridad positiva y nuestros electrones tienen polaridad negativa, entonces nuestros electrones se van a ver atraídos hacia lo que es el ánodo. Pero fíjense que no por ley es que necesariamente el cátodo tiene que estar ubicado aquí, sino que perfectamente el cátodo puede estar ubicado aquí. Entonces ahora, yo lo que estoy viendo aquí
es que el cátodo, bueno, que por cierto aquí vamos a señalar que esto es el cátodo. Recuerden, polaridad positiva, asuman que es cátodo. ¿Cómo sé yo? Porque aquí dice un más. Como aquí dice más, perdón, ánodo. Ánodo, este es el ánodo. Perdón, corrijo. Recuerden, ánodo, polaridad positiva y cátodo, polaridad negativa. Perdón, ahí corregimos. Entonces, recuerden que el ánodo va a ser la polaridad positiva. Los electrones se van a ir dirigidos hacia el ánodo. Perfecto, y se van a alejar del cátodo. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que el ánodo, en vez de estar en este lugar, viene y se ubica aquí. Aquí va a estar el ánodo. Y aquí ahora va a estar el cátodo. ¿Cómo sé yo que aquí va a estar el cátodo? Porque el cátodo siempre va a ser polaridad negativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí lo que vemos es que los electrones, o sea, la corriente, en vez de moverse hacia esta dirección, ahora se mueve en la dirección contraria. Miren aquí, se mueven en dirección contraria. Se mueve en una dirección completamente opuesta. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y la dirección puede perfectamente cambiar. O sea, ve, la corriente puede cambiar de dirección dependiendo de cómo esté ordenado ese ánodo y cómo esté ordenado el cátodo. Eso perfectamente se puede dar. Y de hecho es algo que vamos a hacer ahorita a la dirección de lo que es la dirección de lo que es la corriente. Que por cierto, a esto le conocemos como... bueno, polaridad del voltaje. Polaridad del voltaje. ¿Qué es polaridad del voltaje? Básicamente es el orden cómo se ubica el cátodo y el ánodo de la fuente de voltaje. A eso le conocemos como polaridad de voltaje. Si estamos viendo que el ánodo se ubica aquí y el cátodo aquí en esta dirección, a esto le vamos a llamar como polaridad positiva. Polaridad de voltaje positiva. Este es el orden en cómo lo solemos representar. Y cuando veamos el ánodo, perdón, que está aquí y el cátodo aquí, esto va a significar que tiene una polaridad negativa, porque cambia de orden. Polaridad negativa, polaridad de voltaje negativa. Esto es lo que va a representar, o sea, una polaridad diferente. La polaridad cambia si el orden en cómo está puesto el ánodo y el cátodo cambia. Tengan presente eso también. ¿Preguntas con esto? ¿Una pregunta? ¿Cómo dijo que cambiaba la polaridad? Solo el orden. Aquí está el ánodo y el cátodo y a esto le vamos a llamar como polaridad de voltaje positiva. Y ahora cuando el ánodo se ubique en el lado opuesto, miren cómo el ánodo, en vez de estar aquí, ahora se ubica aquí y el cátodo aquí, miren cómo está al revés, a eso le vamos a llamar como polaridad de voltaje negativa. Y cuando el cátodo y el ánodo estén en esta orden, a esto le vamos a llamar como polaridad de voltaje positiva. Esto es muy importante porque miren cómo cambia la dirección de la corriente. Cuando yo cambio el orden en cómo está el ánodo y el cátodo, esto va inmediatamente a generar un cambio de corriente. Esto va a generar un cambio de corriente y miren, ¿sí? Entonces, para aclarar, entonces el ánodo tiene que estar como al lado derecho. Y si está al lado derecho, tiene un voltaje con polaridad positiva. Exacto. Pero si lo tenemos al lado izquierdo, ya cambia la polaridad a voltaje negativo, ¿verdad? Exacto. Eso mero. Gracias. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Ok. Listo. Borro esto. Y esto nos lleva a lo que son los tipos de corriente. Vamos a ver. Los tipos de corriente. Vamos a identificar que existen dos tipos de corriente en nuestro entorno. Lo que es la corriente continua y lo que es la corriente alterna. O, bueno, la corriente continua directa y la corriente alterna. Que son dos tipos de corriente que quizás ustedes ya han escuchado, estos dos tipos de corriente. Y fíjense muy bien, veamos cómo se comporta cada corriente. ¿A qué nos referimos con corriente continua o corriente directa? Esto es una corriente que solo se desplaza en una sola dirección. Miren muy bien. Que solo se desplaza en una dirección
debido a que el voltaje es estable, continuo o constante. ¿Qué significa estable, continuo o constante? Vamos a ver, aquí lo vamos a anotar. Voltaje continuo o constante. Significa esto, que la polaridad no cambia en ningún momento, que la polaridad del voltaje, no cambia en ningún momento. En ningún momento. Esto es lo que significa que nosotros tengamos un voltaje continuo constante. O sea que la polaridad, ese orden de lo que es el cátodo y el ánodo no va a estar cambiando, sino que siempre va a ser el mismo. Y esto como resultado es que vamos a tener siempre una corriente en la misma dirección. En este caso, aquí estamos viendo que esta va a ser esta va a ser la dirección de la corriente. Como que tengan ustedes un flujo de agua que pase por una manguera, es eso mismo lo que vamos a estar viendo aquí en la corriente. Pero ¿qué pasa en el voltaje, en la corriente alterna? En la corriente alterna, lo que sucede es que la corriente cambia de dirección constantemente debido a que la polaridad de voltaje se va alternando. ¿Qué significa que la polaridad de voltaje se va alternando? O sea, que va cambiando de polaridad. A veces la polaridad es positiva y en otras ocasiones la polaridad es negativa. Miren aquí. Aquí estamos viendo un ejemplo de corriente alterna. De repente, en un momento, estamos viendo que los electrones van en esta dirección y en otro momento, de repente el voltaje cambia de polaridad y como cambia de polaridad, también van a cambiar la dirección de los electrones y miren cómo cambia de dirección los electrones. Entonces, esto es lo que pasa con la corriente alterna. En la corriente alterna, los electrones van en esta dirección y en otro momento, en otro punto, de un solo cambian de dirección a esta otra. Y esto lo vamos a ver en esta gráfica que ustedes ven aquí al lado derecho. Bueno, es mi derecha, no sé si para ustedes es su izquierda, pero esta es mi derecha. Miren aquí cómo se comporta. Aquí vamos a poner corriente continua o corriente directa. Corriente directa. Y aquí vamos a poner corriente alterna. Alterna. Le voy a explicar cómo interpretar esta gráfica. Es fácil, no pasa nada. Lo que nos dice básicamente es cómo se comporta el voltaje. ¿Recuerdan ustedes cómo se graficaba una función constante en matemática 112? No, ¿qué matemática llevan ustedes? ¿104 o cuál? Bueno, ¿cómo es el código? 112. 112, ese es. 112. Sí, 112. ¿Recuerdan cuando ustedes graficaban? Vaya, por ejemplo, si ustedes grafican y de x igual a 2, ¿cómo grafican eso? ¿Cómo graficarían esto? Vamos a ver. ¿Cómo lo graficarían? Puntos extra, vaya, puntos extra. ¿Quién graficaría y igual a 2 por puntos extra? Digamos que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Cómo graficarían eso? Vaya, puntos extra. Sí. Vaya, hagamos esto. Hagamos esto. La persona que considera que vea cómo se grafica, mándalo ahí al grupo y tenemos puntos extra para esa persona. Hagamos eso. Repítalo, lo que dijo. Ok, vaya, puntos extra para quien grafique esto. Puntos extra para quien grafique esa función. Y tiene que graficar y igual a 2. Y de x igual a 2. Eso es lo que quiero que grafique. Y si hacen la gráfica y consideran que está bien, mándenla al grupo para que veamos todo para ver cómo es esa gráfica. Entonces, ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya lo tiene? Con ningún voluntario para que lo mande. Ahorita, para que lo hagamos todo. Por puntos extra, jóvenes. ¿No hay voluntarios? Ok, tengo que seguir entonces, tengo que seguir. Entonces, ¿qué Hágalo. pasa? ¿Ah? Lo hago yo. Haga. Yo me gano los puntos extra. No. Yo me lo voy a ganar. Simplemente viene, usted grafica en y igual a 2 y el 2 aquí va a ir. Así es como se grafica. ¿Qué pasa? No me va a variar Ya el lo tenía valor de- hecho. No, le voy a sí, mandar. Está bueno, en el teléfono. es que no, es que se tardaron mucho. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta Y
como es un valor, es igual a 2, miren aquí, la y es igual a 2 nada más. No varía. Independientemente de qué valor tenga x, no va a variar esa y, sino que siempre va a ser el mismo valor que va a ser 2. Así mismo, cuando yo quiero graficar la corriente directa, siempre va a tener este comportamiento que ustedes ven aquí, o lo que aquí en vez de la y viene una v de voltaje y aquí una t de tiempo, o sea, de tiempo, cuánto tiempo transcurre. Y vean ustedes que independientemente de en qué tiempo esté, siempre va a tener el mismo valor de voltaje. ¿Por qué? Porque no cambia el valor de voltaje. Por eso es que le llamo corriente continua o directa, porque el voltaje no cambia. No cambia de ningún valor. Y eso lo que va a ocasionar, como yo sé que el voltaje me ocasiona electrones en movimiento, los electrones siempre se van a mover en la misma dirección. Punto. No cambia nada. Pero miren ahora cómo es la corriente alterna. La corriente alterna, ven aquí, tenemos el eje B, y este es el eje B, bueno, este es el B positivo, el eje B positivo es como que tengamos una Y positivo y Y negativo. Aquí tenemos el B positivo y el B negativo. Y miren cómo a medida, aquí tenemos el eje del tiempo. Miren cómo a medida avanza el tiempo, el valor del voltaje va cambiando. De repente aquí tenemos que el voltaje, en este puntito, donde estoy poniendo el mouse, aquí donde estoy señalando, tiene un valor positivo, pero de repente aquí, en otro tiempo, tiene un valor negativo. ¿Qué significa esto? Que aquí tiene, el voltaje tiene polaridad positiva, tiene polaridad positiva, aquí el voltaje tiene polaridad positiva, y aquí en nuestro otro punto tiene polaridad negativa. Polaridad negativa. Entonces va cambiando de polaridad de voltaje, y como va cambiando de polaridad de voltaje, esto significa que aquí, en este punto, como el voltaje es positivo, puedo estar viendo yo cómo se van a mover los electrones. Pero aquí en este otro punto, donde el voltaje tiene una polaridad negativa, veo yo que como tiene polaridad negativa, o sea, diferente polaridad, ahora mis electrones se van a mover en otra dirección. Y esto vuelve a pasar. De repente, en otro punto, aquí, ahora mis electrones van a tener nuevamente esta dirección, pero aquí otra vez, como va el voltaje, otra vez vuelvo a tener polaridad negativa, y mis electrones van a tener otra en la dirección opuesta. Eso es la corriente alterna, que va a estar, los electrones varían de dirección con la corriente alterna. Y esto lo vemos en los equipos de terrología. Lo que, como están diseñados los equipos ocupan el tubo de rayos X, que ya vamos a ver qué es exactamente y cómo funciona y todo el asunto, ocupan corriente continua. Vamos a ver por qué explícitamente nuestro equipo ocupa corriente continua, pero también vamos a ver de que la corriente puede también llegar a ser de cierta manera alterna. Eso también lo vamos a ver en su momento, pero por el momento. Pero hasta ahora necesito que sepamos bien lo que es una corriente alterna y lo que es una corriente continua. Entonces, ¿estamos claros en todo eso? ¿Que es una corriente alterna y que es una corriente continua? Sí. ¿Todos claros? Porque lo vamos a tener que volver a estudiar en su momento y tienen que tener bien claros esos conceptos. Entonces, van a tener lagunas mentales cuando vayamos con ese tema en la segunda unidad. ¿Estamos claros? Sí. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto. Ok, vamos a... Bueno, tengo una idea. Vamos a ver. Ok. Vamos a comenzar aquí. Quiero voluntarios. Quiero que con sus propias palabras, para ver si estamos en sintonía, quiero que un voluntario me diga, ¿qué es corriente continua? Sin leer, sin buscarlo en Google. ¿Qué es corriente continua? Voluntarios. La Es la que corriente va en la continua misma es la dirección. que se desplaza en una sola dirección. Sí, son electrones. Ajá, sí. Son electrones que se desplazan en una sola dirección. O sea, es corriente que no cambia dirección. Son electrones, vaya, así como dice usted, perfecto. Es corriente. Se desplaza en una sola dirección. Sí, es correcto que se desplaza en una sola dirección. En una sola dirección está con una R, ¿verdad? Nada más. Sí, así va. Correcto. Y ahora, otra persona, a ver si me ayuda. ¿Qué es corriente alterna? La corriente que cambia de dirección constantemente Sí, debido a la correcto. polaridad del voltaje. Es correcto, es corriente que cambia de dirección. Debido a la... Sí, que cambia de dirección constantemente. Constantemente. Debido
aquel voltaje cambia de polaridad. De polaridad. Es esto Se lo puede que tomar significa. como ejemplo el interruptor o el toma corriente. Sí, el toma corriente da corriente alterna y lo que hacen los dispositivos electrónicos, digamos la computadora, cuando ustedes la conectan o cualquier otro dispositivo, digamos vaya, que puede ser, digamos, la licuadora, la batidora o el celular, cuando ustedes lo cargan, lo que hace el cargador es convertir esa corriente alterna a corriente continua o corriente directa. Recuerden que hablar de corriente continua o directa es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, si yo llego a decir corriente continua y después corriente directa, sepan que es lo mismo. Y un dato bien interesante, miren muy bien, para que vayamos entrando en ambiente. La N, o no, ¿quién manda la electricidad? A ver, creo que ustedes saben más de esto. ¿Qué es lo que hace la EH y qué es lo que hace la N? Para ver si están, ¿qué hace la N y qué hace la EH? ¿Cómo es? Energía Honduras. ¿Cómo se escribe? Energía Eléctrica Honduras, la compañía EH. ¿Qué es lo que hace la ENE y qué es lo que hace la EH? Creo que así se escribe, ¿verdad? Esta compañía privada que contrató el gobierno. ¿Cómo se escribe? Ustedes tienen que seguir EH. Vamos a ver. Sí, así es. Sí, así EH. es. Correcto. ¿Qué hace la ENE y qué hace la EH? Vamos a ver si estamos al tanto. Sí, yo sé que roba. Está bien, yo sé. Vaya, yo sé que parte de ese pisto lo pierden por mal servicio, pero ¿cuál es la función de cada una? ¿Qué función desempeña Yo creo que cada el una? ENE se encarga de manipular la corriente y lo que es la EH solo más que todo de cobrarla. Por ahí. ¿O no? Ok, no sé, ustedes tienen que estar al tanto. Yo no, porque esto ya un poquito como de cultura general. Creo que ya lo tienen que saber. Creo que servicio de mantenimiento y suministro eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense muy bien que la ENE envía corriente. La ENE envía corriente a los hogares y centros comerciales y centros de comerciales, fábricas y también hospitales, en este caso los hospitales. Como es una corriente, tiene que ir con voltaje. ¿Cuánto creen que es el voltaje que más o menos envía el ENE a los centros comerciales, a los hogares? ¿Cuánto es el voltaje, más o menos? ¿Cuánto es el voltaje que manda el ENE? ¿Alguien sabe? ¿Alguien está al tanto de eso? ¿Alguien está al tanto de ese valor? ¿Cuánto más o menos anda haciendo el voltaje? El valor del voltaje. ¿Alguien que sepa ese dato? 240. 240. Creo que es más bajo que eso. Más bajo que eso. Como 55 por ahí. No, es más alto que eso. 200. Más alto. 120. 120, ajá. 120, un voltaje de 120. ¿Y cuál es el otro? 210. Exactamente, 210. O sea, viene el ENE y lo que va a enviar el ENE es un voltaje de 120 y 210 voltios a lo que son los centros comerciales, fábricas, hospitales. Y dentro de los hospitales obviamente se encuentran los centros de radiología. Los centros de radiología. Eso es lo que pasa también. Eso es lo que pasa. Tengamos presente esto. Luego, cuando vayamos por el transformador, ustedes van a ver qué tienen esos centros de radiología, porque este voltaje es muy pequeño para el voltaje que necesitan los equipos de radiología. Súper pequeño. O sea, los equipos de radiología necesitan 1000 veces más que este voltaje. Entonces, ténganlo presente eso para el momento. Y otra cosa interesante, la ENE manda una corriente alterna. Una corriente alterna. ¿Por qué manda una corriente alterna? Porque la corriente alterna tiene un mayor alcance que la corriente directa. Que la corriente directa. O continua, bueno. Y la corriente continua. O sea, viene y la ENE perfectamente, desde una central hidroeléctrica, puede enviar corriente hasta lo que es la ciudad. Imagínense de aquí, ¿cuántos kilómetros hay de aquí al Cajón o cuántos kilómetros hay de aquí a las térmicas? O sea, son cientos de kilómetros. Entonces,
esa corriente llega gracias a que la corriente que suministra es corriente alterna. Si suministrara corriente continua, no llegase tan lejos esa corriente, sino que hasta los pocos kilómetros quedaría esa corriente. Entonces, tengan presente eso, estos dos datos, porque los vamos a trabajar también más adelante. Listo. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Listo? Ahora vamos a borrar todo esto. Y continuemos. Ahora hablemos de lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica básicamente es la resistencia que encuentra la corriente cuando se desplaza. Fíjense muy bien que es la resistencia cuando se mueve, digamos, en un cable de cobre, o en de esos cables que están guindados ahí en su casa, que suministra corriente eléctrica. Esa corriente, cuando se mueve, se presenta cierta resistencia en ese medio. Y entonces a eso le vamos a llamar resistencia eléctrica. En palabras súper simples, la resistencia eléctrica es la exposición o resistencia, recuerden que oposición o resistencia vienen siendo sinónimos, que encuentra la corriente cuando se desplaza. Es decir, imagínense que ustedes se mueven, ustedes caminan, y ¿han notado la diferencia? ¿Alguien de ustedes ha intentado caminar en una piscina, obviamente con la piscina con poca profundidad, y la diferencia entre caminar en el suelo, sin agua? ¿Han notado esa diferencia? Que es más pesado caminar en una piscina que en un suelo, Sí. sin agua. Eso le conocemos como resistencia. O sea, eso es la resistencia de cuando algo se desplaza en un medio. Esa misma resistencia se encuentra en los electrones. Los electrones cuando se desplazan encuentran cierto grado de resistencia. Por ejemplo, si yo tengo los electrones y se desplazan por un medio y ese medio tiene baja resistencia, los electrones se van a mover libremente. O sea, van a fluir libremente. Pero si de repente los electrones vienen y se mueven en un medio con bastante resistencia o alta resistencia, a los electrones les va a costar moverse más por ese medio. Les va a costar muchísimo moverse por ese medio. Entonces, tengamos cuenta esto, lo que es la resistencia eléctrica. Voy a borrar esto y continuar. Voy a borrar esto. Y fíjense muy bien que esa resistencia va a depender del tipo de material donde se muevan los electrones, es decir, donde haya corriente. Resulta que cuando la corriente se desplaza por un material que llamamos conductor, eso va a significar que ese material tiene poca resistencia eléctrica. Vale, por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de conductores? El cobre es un buen ejemplo, un conductor, el aluminio, el bronce, el níquel, el oro. El oro es un buen conductor eléctrico. Es un buen conductor eléctrico. De hecho, de todos los conductores eléctricos que estoy mencionando aquí, este es el mejor. O sea, el que presenta menor resistencia eléctrica. El que presenta menor resistencia eléctrica. El que presenta menor resistencia eléctrica, este es de los mejores. Solo que, obviamente, por cuestiones económicas, lo que utilizan las compañías eléctricas para suministrar corriente es cobre, no oro. ¿Por qué? Porque el cobre es más barato, igual es un buen conductor, no el oro. El oro, obviamente, no podemos poner cables de oro, es imposible. Es imposible poner cables de oro. Por eso es que se pone mejor cables de cobre para suministrar corriente. Entonces, recuerden esto, los conductores tienen poca resistencia eléctrica y son utilizados para suministrar corriente. O sea, la corriente, miren aquí tenemos un electrón. Esto es un electrón, fluye sin ningún problema. O sea, fluye con poca resistencia, se va a enfrentar con poca resistencia cuando se mueva por este conductor, por este material. Otro ejemplo es el tungsteno. Este tungsteno es muy utilizado en el área. Van a ver ustedes que lo utilizamos bastante. El tungsteno está muy presente en los equipos por varios motivos. Ustedes lo van a ver en su momento. Presente en los equipos de radiología. En los equipos de radiología. Ustedes van a ver eso en un momento también, que va a estar presente en los equipos de radiología. Y tenemos los semiconductores, que estos materiales tienen una resistencia intermedia, es decir, no son tan buenos, no son o sea, no tienen tan poca resistencia como los conductores, pero tienen un nivel de resistencia aceptable. Este tipo de materiales pueden ser, por ejemplo, el silicio, la cerámica, el selenio. El selenio, por cierto, y el silicio lo utilizamos mucho también en el área de radiología, que analizo un momento, porque utilizamos semiconductores para obtener la información de los rayos X que pasaron por el paciente.
Y ven aquí qué pasa con esto. Vienen los electrones, o sea, la corriente, cuando fluye por este tipo de material, se va a encontrar cierto tipo de resistencia, pero no tanto. O sea, siempre van a poder fluir los electrones, pero no tan fácilmente como lo que es como en los conductores. Y luego tenemos los aislantes. Los aislantes presentan materiales con mucha resistencia, es decir, pero mucha resistencia, es decir, donde los electrones no van a poder pasar, les va a costar muchísimo, no van a poder pasar. Y unos ejemplos de ellos, por ejemplo, la madera, la goma, el plástico, el vidrio, son buenos ejemplos de materiales aislantes. Por ejemplo, si ustedes intentan tocar, por ejemplo, intentan meter un cubierto intentan meter un cubierto, por ejemplo, al enchufe eléctrico y andan con un guante de goma, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el guante de goma es un buen aislante. Lo mismo pasa con la madera, el plástico, el vidrio. Son aislantes eléctricos que no van a servir para pasar, no va a servir para que pase corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica no puede pasar por este tipo de materiales. Tengamos presente entonces lo que son los tipos de materiales. Y los conductores es lo que vamos a ver que se utiliza para suministrar corriente eléctrica, mientras que los semiconductores tienen su uso. Tienen su uso. Vamos a ver en su momento por qué utilizamos semiconductores en el área, que también son bastante utilizados en los registradores de imagen. Y bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Con todo esto? ¿Preguntas? No. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, continuamos entonces. Continuamos. Vamos ahora. Veamos rapidito la ley de Ohm, porque ya quedan 10 minutos ya para terminar. La ley de Ohm. ¿Qué es esto de ley de Ohm? Indica la relación que hay entre el voltaje, que lo vamos a abreviar como una V. Ustedes vean la V, significa voltaje. La corriente, que lo vamos a abreviar como una I, y la resistencia, R. Entonces, cuando venga la corriente y fluya, por ejemplo, por un conductor o por un material, la corriente, ese material, mejor dicho, va a tener una resistencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los materiales tienen una resistencia eléctrica. Eso va a depender, y ese grado de resistencia va a depender de qué tipo de material abramos. Por ejemplo, si estamos hablando de un conductor, va a tener poca resistencia ese material. Si estamos hablando de un semiconductor, va a tener una resistencia más alta, pero si estamos hablando de un aislante, va a tener mucha resistencia. Entonces resulta que la relación entre el voltaje, resistencia y corriente va a ser esta. Dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esto es la ley de Ohm. Básicamente es esto. Esto es la ley de Ohm. Voltaje igual a resistencia por corriente. Es una relación matemática. Si yo tengo, por ejemplo, por cierto, la resistencia eléctrica, creo que aquí me había faltado mencionar, la describimos como ohms. Esta letra medio rara significa ohms. Entonces, cuando ustedes vean una cantidad de 5 ohms, bueno, aquí no puedo hacer una letra así como esa, pero si yo tengo, bueno, no puedo hacer la letra porque como no me permite el alfabeto, pero 5, por ejemplo, si yo identifico 5 ohms, significa una resistencia de 5 ohms, o sea, ese grado de resistencia, pero si tengo una resistencia de 10 ohms, bueno, aquí vamos a agregar, significa que ese material tiene una mayor resistencia. Entonces tengamos presente eso. Y volviendo a la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por corriente. No nos vamos a poner a hacer ejercicios, porque primeramente nos vamos a salir mucho de los objetivos de la clase, segundo, nos vamos a salir también de los objetivos de la clase, no vale la pena enfocarnos tanto a hacer ejercicios, sino saber los aspectos teóricos de esto, porque es lo que más nos ayuda para el área. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿Qué aspectos interesantes nos da? Primeramente, lo que nos quiere decir esta ecuación, porque fíjense que la ecuación es como una persona que está lanzando indirectas. Ustedes a simple vista solo ven esto, pero si ustedes lo analizan a profundidad, les está dando otra cosa, les está dando un mensaje más profundo. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Si el voltaje aumenta, aumenta la corriente, y esto ya lo sabemos. Esto es lo primero que nos dice esta ecuación, que si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Lo segundo que nos dice es que si la resistencia aumenta, disminuye la corriente. Interesante, o sea que mientras más resistencia tenga un material, va a haber menos corriente en ese material. Por lo que debe, y en este caso, si yo quiero aumentar la corriente, ¿qué creen ustedes que se debe hacer cuando yo quiero más corriente? ¿Qué debo aumentar?
El voltaje. El voltaje, exactamente, porque recuerden, mayor voltaje, mayor corriente. ¿Y qué pasa cuando un material tiene mucha resistencia? Hay poca corriente. ¿Qué es lo que suele hacer para mantener una corriente adecuada? Aumentar el voltaje. Es lo que nos dice la ley de Ohm. Es decir, que cuando hay mucha resistencia en un material, hay poca corriente. ¿Por qué? Porque fluyen menos electrones porque les cuesta más pasar. Y por tanto, ¿qué es lo que se suele hacer en ocasiones para cuidar el valor de la corriente? Aumentar el voltaje. Es eso lo que nos dice. Por eso es que cuando haya mayor resistencia, al fin de cuentas va a terminar habiendo mayor voltaje. Es eso lo que nos dice la ley de Ohm. Básicamente. Entonces, son aspectos teóricos. Ok, ¿preguntas con esto? Preguntas. No, ok. Entonces vamos a terminar hasta aquí y esto lo vemos mañana, lo que son los imanes. Entonces terminamos hasta aquí el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana y recuerden que el examen es el día viernes. Perdón, miércoles. Corrijo, miércoles, ¿verdad? Así lo había dicho desde la semana antes de vacaciones. Pero si lo quiere dejar para el viernes, no hay problema, Lick. El viernes y hacemos tema nuevo para lo que es el jueves y miércoles. Porque yo ya tengo listos los exámenes. Está bien, y páselo para el viernes. Ajá, y si el viernes pasa algo. No, no va a pasar nada. No, Lick, no va a pasar nada. No pasa nada, Lick. Ok, hablamos mañana. Vaya, hablamos mañana, pues. Mañana les confirmo. Déjenme ver. Está Déjenme bien. pensar bien eso. Buenas noches. Buenas noches a todos, entonces. Buenas noches, hasta Gracias, Buenas Lick. noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches, Lick. Buenas noches.